Ok, muy bien. Y vamos a abrir nuestra presentación. ¿Qué está aquí? Perfecto. Ok, chicos, ¿ahí la ven bien? Sí. Ok. Bueno, antes de entrar de lleno a lo que es la pintura novohispana, platíquenme, ¿qué les pareció la lectura que les mandé? A ver, empezamos con Patricio. Patricio ya me adelantó un poquito ahorita en el previo, pero bueno, Sí, creo que sí. me pareció muy bueno porque muestra la transición de la influencia europea con el Ujú. contacto de la cultura mexicana y cómo se traduce en expresiones de temas clásicos religiosos como el descendimiento de Cristo en sus distintas figuraciones. Ok. Muy bien, gracias, Patricio. Tania, ¿qué te pareció? Bien, muy interesante. La verdad es que nunca había leído como tan a detalle o algo o un trabajo específico, ¿no? De un convento, de una iglesia, ¿no? Sí me gustó, ¿no? El análisis que hizo la autora, ¿no? De estas dos obras más específicas, ¿no? Ujú. Y sí, la verdad es que lo encontré interesante. Creo que tiene que ver con lo que decías hace rato, como que no me imaginaba que hubiera ese nivel de análisis respecto de la cultura, o más bien del arte y de las pinturas específicas en ese periodo. Pero sí está muy interesante lo que decían, también de que ¿cómo se llama? Pues sí, cómo fue esta transición, y esos temas que se encontraron, ¿no? Los conquistadores pues para poder hacer que los indígenas, pues bueno, se mezclaran, ¿no? Con el catolicismo pero también creo que te das cuenta que bueno, lo que decíamos, ¿no? Pues creo que los pueblos mesoamericanos pues siempre fueron religiosos a su forma de ser y el catolicismo creo que, digo, a pesar de que costó trabajo adoptarlos, o adoptarlo, ¿no? Pues para los indígenas creo que, ¿cómo se llama? Pues todas esas representaciones fueron diferentes y, ¿cómo se llama? Y al final, pues el resultado es que pues, seguimos siendo un país muy religioso, ¿no? Ujú. Ese sincretismo que se dio y todo. Muchas gracias, Tania. Rubén, ¿qué te pareció? De entrada, o sea, me gustó que era un artículo no tan largo y que era como fácil de digerir, o sea, no usaba como términos tan complejos. Me parece muy peculiar cómo igual hace énfasis en la parte de, o sea, al final de todo, como este arte religioso no es más que propaganda. Entonces, como, sí, para que la gente aprenda, como para que la gente cambie a sus dioses, como que cambie lo que tiene que cambiar, básicamente. Como el Ujú. uso de estas como imágenes gigantes, como, pues sí, o sea, al final es como adóptalo o adóptalo, porque no tienes otra, ¿no? Pero me parece muy peculiar cómo lo aborda y me gustó que usara como ejemplos, como en esta pintura vemos como el brazo caído, yo que sé, como muy, pues sí, fácil de entender en realidad. Entonces, buen Bueno, artículo. pues muchísimas gracias, chicos. Qué bueno que lo leyeron. Y de hecho, por eso se los mandé. Digo, como hemos platicado, pues información hay muchísima. Ya hay muchísima bibliografía al respecto, diferentes puntos de vista. Pero aquí lo que yo intentaba era que ustedes vieran dos cosas. Una, este proceso de cambio de un periodo a otro, un periodo tan marcado como fue la conquista de México, el pasar de México prehispánico al México colonial, y el otro también, que también vieran cómo se puede utilizar el arte, una de las tantas funciones que tiene el arte, la pintura en este caso, y aunque habla el artículo un poco también de escultura, para que vean cómo también tiene una función y cómo los pueblos, algunas veces los gobernantes, otras veces las cabezas eclesiásticas o religiosas, se hacen de estas herramientas del arte para alguna finalidad, algún fin en particular, ¿no? Entonces, empezando con eso, pues así dime, Patricio. Sí, quería comentar que se menciona como representaciones teatrales del acto del descendimiento. Ujú. Y vi hace poco tiempo atrás una serie española que se llama Hernán Cortés,
que no sé si la pudieron ver ustedes, pero está muy bien hecha, porque está bien ambientada. Incluso utilizan los lenguajes de los pueblos originarios de México. Y es como un acercamiento a esta transición española con la cultura mesoamericana. La de Hernán Cortés, esa no la he visto. Empecé a ver una en Netflix, que es Hernán Cortés y la Malinche, es una especie como de musical, con la gente que era de... Ay, ¿cómo se llama este grupo, este español? De Mecano, que está creo que ahí uno de ellos, y la idea también está bien, esta teatralización y esta cuestión de meter música. Y sí, como bien dices, la música, lo teatral era muy recurrido por los indígenas. De hecho, la liturgia indígena se llevaba a cabo en las afueras. Todo lo que es la liturgia, entendamos la liturgia como el acto religioso en sí. Para la gente que es católica, bueno, usa o ve la liturgia en lo que es al interior del templo, adentro de la iglesia, y tenemos la liturgia. Para el México prehispánico y la mayoría de todas estas poblaciones y todas estas culturas que formaron el México prehispánico, su liturgia era muy amplia, eran lugares abiertos, se cantaba, se bailaba, se tenía una indumentaria en específico, estos grandes tocados de plumas preciosas, las banderas. Entonces, todo esto se hacía de una forma muy teatral. Esto lo ven los españoles, sobre todo lo que son los frailes, y lo empiezan a retomar. Por eso es que vamos a tener elementos arquitectónicos muy interesantes que son las capillas abiertas. No me voy a meter a ver capillas abiertas, de hecho en Acolman, en el estado de Hidalgo, hay un ejemplo muy bonito de pintura mural en capilla abierta, pero por cuestiones de tiempo no lo metí. Pero sí vamos a ver el ejemplo o un grabado de cómo es la idea de un convento con la finalidad de evangelizar a los indígenas, porque recuerden que esa era la finalidad primordial de la conquista. Vamos a tener dos tipos de conquista, la militar, que es a cargo del rey y del ejército y que buscaba obviamente expandir las tierras y tener riqueza, traer riqueza al reino, y eso no fue exclusivo nada más en América por los españoles, sino que todos los grandes imperios lo hicieron en algún momento. Los mismos mexicas extendieron su dominio de esa forma. Y la otra es la evangelización. Estamos en un periodo, cuando se da el descubrimiento de América, 1492, cuando se viene la conquista de México, hacia 1521, llegan los españoles a lo que es actualmente México, 1519. Entonces estamos en estos periodos de cambios, de descubrimientos. Tenemos lo que es el Renacimiento, empieza a surgir ya está el Renacimiento, perdón, como tal. Tenemos el cisma de la Iglesia, la separación de la Iglesia Católica con Lutero, con Calvino, etcétera, etcétera. Y el Barroco, por ejemplo, va a ser una propaganda a esa función de la Iglesia, ¿no? Entonces, esto es todo lo que tenemos en nuestro contexto para dar pie a lo que vamos a ver. Aquí comenzamos y les muestro un mapa de México, pero lo que ustedes ven rodeado en rojo es la cuestión del dominio del Imperio Mexica. Muchos historiadores dicen que el término imperio no aplica para la parte de México, la parte de América, que no se le puede llamar imperio al mexica, como no se le puede llamar imperio a los incas, pero bueno, es una cuestión de hegemonía, de control sobre un territorio, vamos a ponerlo así. Y aquí lo que ustedes ven es precisamente eso, vean toda la zona de influencia y de control económico, político y militar que tenía México Tenochtitlan. En los puntos en negro, los más oscuros, son la Triple Alianza, que es la organización que creó México Tenochtitlan para poder dominar todas estas tierras. Eran Tlacopan y Texcoco. Esos eran las tres ciudades que formaban la Triple Alianza. Pero vean cómo hay espacios aquí en medio que no están dominados, ¿no? Tenemos una historia en donde los Huitlatuanis, que vendría siendo el equivalente al emperador, empezaron a hacer conquista, hubo un momento en que se detuvo, y cuando se da el contacto entre España, bueno, entre los españoles y los mexicas, bueno, estaban en ese proceso de aculturización, que dicen algunos investigadores lo que eran los mexicas, ¿no? Para poder expandirse un poco más. Ahora vamos a esto. Aquí. Aquí tenemos una imagen, de un biombo también, de ese encuentro. Aquí estamos viendo el encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés.
Ustedes ven aquí a una mujer que es la Malinche, que es un personaje histórico que todavía sigue causando mucha discusión entre los investigadores, el público en general, si es vendepatrias, si nos traicionó, si fue fiel, etcétera, etcétera. De hecho, en México existe el término malinchista, que quiere decir que no aceptas lo que tú produces, o sea, que rehuyes a lo que es tuyo, y viene precisamente de la Malinche, ¿no? Ahora hay que entender que, bueno, en esos momentos, 1520, 1521, no se tenía una noción de México como lo tenemos en la actualidad. No existía el país como tal. Era este dominio mexica que tenía subyugados a muchos poblados, y que esos poblados veían a los mexicas como enemigos. Entonces, cuando llegan los españoles, aplican la vieja frase de, pues, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y por eso vemos que en la conquista de México va a tener una parte muy importante las fuerzas indígenas. De hecho, muchos investigadores se preguntaban que cómo era posible que Hernán Cortés, con no más de 100 españoles, no más de 100 soldados españoles, unos cuantos caballos y armamento, hayan podido contra lo que era México Tenochtitlan y la cantidad de guerreros que tenía. Ok, hay que hacer la conversión de que no fueron solo esos españoles, sino que se le aliaron los indígenas, los tlaxcaltecas por un lado, los cholutecas por otro, ¿cómo se llama? Gente de Veracruz, y la Malinche fue vendida como esclava hacia las tierras de Zempoala, ahí en Veracruz, y cuando llega Hernán Cortés se le entrega como una ofrenda. Entonces ella en realidad no tenía ningún vínculo con los mexicanos. Entonces eso sí hay que tenerlo en claro. Ese es el contexto que estamos manejando, y ahora aquí lo que quiero que les vean es esta maravillosa pintura. Y no les voy a decir el nombre todavía. Quiero que ustedes me digan qué sentimientos les transmite y qué les representa esta imagen. Tania, empezamos contigo. ¿Qué te dice esta imagen? Pues como fiereza, voluntad, ¿no? Valentía. Eh, Está muy bonita, me gustan mucho los colores. Sí se ve muy llamativo y sí, como defendiendo, o sea, que mueres pues por defender lo que es tuyo, ¿no? O lo que tú eres. Eso me transmite. Ok, gracias, Tania. Okay. Patricio, ¿tú qué ves ahí? Veo una figura con esta armadura y el caballo que está siendo como derrotado por los seres indígenas, pero que tiene estas caras como de aves de rapiña, en un entorno como rojo, como un ambiente de lucha. La espada atravesando al supuesto indígena, parece como fuego atrás. Ajá. Ok. Muchas gracias. Rubén, ¿qué observas ahí? Pues sí, sin duda una confrontación. Lo que medio entiendo es que pues al final ninguno gana, ambos mueren. Entonces como, pues sí, nada más uno, sí, un combate. No sé, el rojo como que le agrega como más, como que lo hace más violento, como que hace como más intensa la escena. Y pues ya básicamente es lo que entiendo, o sea, un soldado defendiendo y otro atacando. Ok. Perfecto, muchísimas gracias, chicos. Bueno, no sé si algunos de ustedes se acuerdan, Tania, Rubén, digo, no creo que Patricio, que a lo mejor en la historia ha visto, en los billetes de 50,000 pesos de allá de la época de los 80, tenía esta figura, el billete, el caballero águila, es un águila contra el conquistador español. Y bueno, lo interesante de esto, digo, esto es una pintura ya del siglo XX. Lo interesante de esto es, vean el nombre que tiene. Es la fusión de dos culturas de Jorge González Camarena. Ustedes la pueden contemplar en toda su magnitud en el Castillo de Chapultepec. Me van a decir, bueno, estamos hablando de pintura novohispana, ¿por qué nos damos un brinco tan grande en el tiempo? Eso es lo rico de los talleres y de todo esto, porque podemos ir y venir sin ningún problema. Pero no, vean ustedes aquí cómo ejemplifica González Camarena la fusión de dos culturas, como bien lo dijo Rubén. O sea, los dos están perdiendo, los dos salen muertos, porque tanto el español como el indígena están siendo atravesados por las armas del contrincante.
Pero esa no es la idea que quiere dar el artista, sino que un poquito basándonos en lo que les platiqué de la cosmovisión mesoamericana y todo este significado que tenían, es una dualidad. No puede existir la vida si no hay muerte. Entonces, estaríamos hablando aquí, esa es mi interpretación, estaríamos hablando aquí de la muerte de dos culturas, que serían la española y la indígena, para dar origen a lo que somos como México, porque ni en México somos 100% indígenas, ni somos 100% españoles. Somos una mezcla que se va a ir agigantando conforme pasan los años de la época colonial, porque va a venir gente de prácticamente todos los rincones del mundo. Vamos a tener esclavos africanos, vamos a tener asiáticos, vamos a tener europeos, vamos a tener etcétera, etcétera. Entonces aquí lo que dice González Camarena es esa fusión de dos culturas, ¿no? Nos estamos encontrando y en realidad no es la derrota de uno por el otro, no hay ni un malo, ni un bueno. Si se dan cuenta, no hay rostros, o sea, no está haciendo el retrato de alguien, porque el español lleva abajo su casco, mientras que el indígena, aunque sí se le alcanza a ver un poco de la frente, no se le ve el rostro, no está haciendo el retrato de una escena histórica en particular o de una batalla, sino está hablando y está haciendo una presentación de una fusión, de cómo se están juntando dos culturas, ¿no? Es una fusión, sí, es un encuentro sangriento que permite crear. Sí, dime, Patricio. Sí, Germán Hesse tiene una expresión muy buena en un libro que se llama El Demián. Nicht Neues kommt ohne Tod. Significa no hay nada nuevo que nace si no hay una muerte. Y eso creo que interpreta lo que estamos viendo acá. Exacto, exacto. O sea, es una función. Digo, ustedes también allá en Chile, pues sufrieron esto, ¿no? Y sufrieron es decir una palabra, ¿no? Vivieron esto, ¿no? O sea, ese contacto también con los pueblos nativos de la región, con la gente española, y se da este encuentro, ¿no? Y al fin de cuentas, pues tenemos características en común. Ok, ojo, no defiendo, no estoy a favor, es simplemente el punto de vista que se presenta a través del arte. Y me gusta tomar esta imagen porque nos da pie para hablar de lo que sería la época colonial. ¿Ok? Seguimos. Y bueno, estas son algunas de las características de la pintura novohispana. Una, obviamente, es herencia de España. ¿Ok? De ahí llega la mayoría de la influencia que vamos a tener, aunque también llegan al principio de Italia y de los países del norte de Europa. La región de Flandes, que actualmente o sea, no hay un país que se llame Flandes como tal, es la región que actualmente se encuentra en Bélgica, formaba parte de Bélgica, un poco de Holanda, los Países Bajos, un poco de Francia. De ahí que es la pintura flamenca, también vamos a tener varios representantes y mucha influencia. La otra es que la pintura se considera como una actividad artesanal. Ojo con esto, chicos. La pintura aquí no es considerada como esta gran representación del arte que hemos platicado o que platicamos en nuestra primera sesión, en la introducción. Aquí se ve simplemente como una actividad artesanal, como un producto que se puede realizar no tanto en serie, pero sin ningún sentimiento de por medio. Es como si fuera una vasija. Y vean ustedes, a los pintores se les veía lo mismo que si fueran un herrero, un carpintero, un sastre. O sea, es algo más que se necesita, pero no es algo que sea wow. Ojo, hubo sus excepciones y hubo gente que fue considerada muy buena en su rubro, pero no llegaban a tener el título de grandes maestros, como por ejemplo lo llegó a tener Leonardo, Miguel Ángel, mismo Rubens, Velázquez en su momento, ¿no? Entonces vean cómo está ahí. Los artesanos o sea, los artesanos y todos los trabajadores, en este caso los pintores, se van a unir en gremios, que son organizaciones medievales. Y el gremio era la única forma que tenías para entrar a trabajar en esto. Si tú tenías dotes y te gustaba la pintura, no era de que, bueno, voy a ponerme a pintar, soy autodidacta, o busco a alguien que me enseñe, voy a una especie de escuela o una academia y empiezo a hacer mi trabajo. No, tenías que entrar a un gremio y ese gremio te tenía que recibir y empezabas y subías un escalafón, empezabas siendo auxiliar, así, hasta que te transformabas en maestro, tenías que pasar exámenes y el mismo gremio te iba calificando. Entonces también era un poco la forma en que estaba organizada la Nueva España.
había muchísimos gremios de pintores, de plateros, de los sastres, las cofradías, que por ejemplo eran elementos ya vinculados con la religión. Entonces eran muy estratificados. Otra cosa, la clientela. ¿Quiénes eran quienes consumían la pintura? Conquistadores, que después se volvieron los primeros habitantes de aquí de la Nueva España. Ajá. Los eclesiásticos, tanto el clero regular como el clero secular, las cofradías que ya les mencioné, después va a ser las universidades, la universidad, las hermandades, el Santo Oficio, que es la Inquisición, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esos son los principales clientes. Otra cosa interesante, en la Nueva España no hay una corte como tal, como en España. Es que en España vive el rey y el rey se une o tiene a gente que está siempre a su alrededor, la corte que va a estar aquí. Aquí lo que tenemos son virreyes, que son solo administradores y que pueden ser removidos. Entonces no hay una corte que sea tan grande y tan importante como la española. Sí había gente cercana a los virreyes, pero como se iban moviendo cada cierto tiempo, pues entonces no se fue creando esa idea de tener una corte como tal o como se manejaba en Europa, y por consiguiente vamos a tener la ausencia de colecciones reales. Entonces, por eso no es que despunta tanto la pintura. Entonces, esto era como se veía la pintura en la Nueva España. ¿Ok? Esas son algunas de las características. Vamos a ver lo que pasó después de la conquista de México, porque no crean ustedes que, como les he dicho en otras clases, es de que, bueno, ya pasamos a otro periodo, borrón, y vamos a empezar ahora con todo lo que es español o lo que es esta combinación de indígena con español, ¿no? No, se dio un proceso en donde llegan los españoles, se empiezan a hacer las ciudades, llegan los religiosos, se empiezan a crear templos y conventos de forma algunos tipo fortaleza, como el que vemos aquí de Tecamachalco, Asunción, de origen de la orden franciscana, o que las ideas y los proyectos eran posiblemente europeos, pero la mano de obra era indígena. Vamos a tener esto. Y al interior nos vamos a encontrar esta maravilla. Es el sotocoro. Ustedes entran al convento, saben que el coro está en la parte de arriba, entonces es sería el techo de la entrada o la parte de abajo del coro, es el sotocoro, y vean la decoración que se tiene. Una pintura riquísima en donde ustedes pueden ver, pero lo interesante de esto es que mucha gente pensaba que era una pintura al fresco, como lo vimos en el México prehispánico. Digo, capacidad para el indígena no le faltaba de trabajar esto, sabía cómo trabajarlo, pero aquí no es un fresco, es papel amate que se dibujó, después se recortó y se fue poniendo en esos elementos. ¿Qué les llama la atención? Rubén, ¿qué te llama la atención de ahí? Creo que son bastantes imágenes, o sea, y cada una supongo que está explicando alguna situación diferente, pero todo gira en torno a la religión, ¿no? Uh-huh. No estoy seguro qué son las cosas como en estas vigas, pero igual me agradan los como iconos, no sé qué sean. Pero Uh-huh. sí, eso me llama la atención, creo. O sea, sí te llama la atención. Sí, sin duda. Claro, perfecto, gracias. Patricio, dime, ¿qué piensas? ¿Qué opinas? Veo como una figura geométrica, un círculo, y Uh-huh. en un cuadrado y subdividido, y una zona central que parece como una flor, donde Ajá, están hay un escudo central. ajá, ok, muy bien, gracias Patricio. Tania, ¿tú qué ves ahí? Platícanos. Sí, lo que noto es como que son colores muy similares al menos a los que vimos en algunas de las pinturas mesoamericanas. Me Uh-huh. imagino que debe ser lógico porque a lo mejor eran los colores que estaban disponibles en ese tiempo, ¿no? Y después se Uh-huh. fueron incorporando tal vez nuevos, pero me gusta mucho el contraste de los azules, ¿no? En que está en los óvalos versus el amarillo que es que tiene lo demás. Digo, se ve bonito como si fueran varias mariposas o algo así, o con Uh-huh. alas, algo así. Ok, muy colorido, ¿verdad? Sí, muy Ya, colorido. llama la atención. Ok, esto era lo que ustedes decían. Gracias, chicos.
en su lectura, ¿no? Lo que comentó Rubén, o sea, esta cuestión propagandística. ¿Por qué? Porque una de las finalidades, si no es que la finalidad, perdón, principal de la conquista de México es la evangelización. En ese momento, según lo que era la Iglesia Católica, el demonio estaba dominando el mundo. Entonces Dios da la oportunidad al ser humano de encontrar una tierra nueva que está llena de gente que no tiene o no ha sido acercada hacia la palabra de Dios. Y entonces los frailes son los que se tienen que encargar de hacer esta labor. Es llevar a toda esta gente nueva que está llegando hacia la Iglesia Católica. Nada más que tenemos un pequeño problema. La gente no habla el mismo idioma que los frailes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que la gente nos entienda? ¿Cómo vamos a explicarle a la gente estos conceptos tan raros o tan diversos, entre comillas, como es tomar la comunión y que una hostia, una oblea, es en realidad el cuerpo de Dios y el vino es la sangre? Entonces, ¿cómo hacer esta explicación de conceptos tan abstractos para gente que no entiende? Gente, y no me refiero a que no entiende, no porque no tenga la capacidad, sino porque no sabe. O sea, es algo completamente nuevo para ellos, entonces ellos no saben. Ojo, esto es en teoría. Ajá. Entonces va a ser a través de estas imágenes, va a ser a través del color, va a ser a través de explicar con dibujos, con elementos que la gente pueda entender. Y también, ¿qué vamos a hacer? Los frailes no somos tantos como para hacer este tipo de trabajo. ¿Qué mejor que el indígena sea el mismo que le explique al indígena? Entonces, nosotros vamos a tomar un grupo, sobre todo de jóvenes que van a ser los hijos de los jerarcas, de la gente de mayor alcurnia en Mesoamérica. Les vamos a enseñar el latín, les vamos a enseñar el español y que ellos a su vez lo vayan transmitiendo. Esa es la forma en que lo vamos a hacer. Y lo que ustedes ven representados aquí son escenas del Nuevo y del Viejo Testamento, como se hacía en la época, en el siglo XVI. Vamos a ver una en específico, esta. ¿Qué creen que se está representando ahí, chicos? A ver, vamos a hacer un ejercicio. Nosotros somos indígenas o estamos recién conquistados, o sea, nos quitaron esta cuestión de que nuestros dioses no son ya más nuestros dioses y nos ponen esto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué interpretación le darían? A ver, vamos a empezar con Tania. Tania, ¿qué interpretación le darías tú a eso? ¿Para ti qué sería? Pues el mar con una especie de barco, con animales en el barco. Digo, bueno, ahorita ya sabemos a qué se refiere, ¿no? Pero como aquí sería a lo mejor como la salvación de todas estas especies. Ok, perfecto, gracias. Patricio, ¿tú qué ves ahí? ¿Tú qué interpretarías ahí? Veo una embarcación con distintos animales en un ambiente acuático que cubre todo el mundo. Ok, perfecto, gracias. Rubén. Pues quizá pensaría que así viven allá, o sea, que ese es el estilo de vida, que tienen casas que se mueven y que tienen animales dentro. Supongo que eso es lo que pensaría. Exacto, mira, está bien porque son esas interpretaciones. Todos están bien, chicos, acuérdense, esto es una interpretación. Como ya bien lo dijo Tania, sabemos a qué se está refiriendo. Sabemos que es el diluvio universal, sabemos que es el arca de Noé. Pero también acuérdense que en la mayoría de las culturas del mundo, si no es que todas, hay en algún momento un diluvio. Hay este exterminio de una raza a través de una fuerza suprema que con el agua purifica y vuelve a surgir otra, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es esa representación del diluvio universal y del arca de Noé. Ahora, vean ustedes, ¿de dónde creen ustedes, perdón, que van a tomar esta idea los indígenas? ¿O de dónde le van a decir los frailes? A ver, mira, es esto. Ajá, de aquí, de los grabados. Este es un grabado europeo y vean que prácticamente es lo mismo. O sea, posiblemente este fue el que tomaron de modelo para hacer este. Ajá. Obviamente va a ir ajustando algunas cosas, se van a ir adaptando.
Y aquí lo que ustedes están viendo es por lo cual se consideró a la pintura novohispana en algún momento de la historia de su investigación como una vil copia europea, como que los novohispanos o los artistas, ni siquiera artistas, sino los artesanos, pintores novohispanos, a lo único que se dedicaban era hacer copias de grabados. Y esto aplica para indígena, para criollo, ajá, para mulato, o sea, no importa, no importa la casta. O sea, el artista, el artesano pintor novohispano, para lo único que servía era para hacer copias de grabados. Eso es como se empieza a decir, y eso fue muy popular en algún momento en las cortes en España, que decían que no había esa calidad. Pero vamos a ir desmintiendo. Pero vean, ¿es exactamente igual la imagen, chicos? ¿O hay algo diferente? ¿Ustedes ven algo diferente? Vamos a jugar en contra de las diferencias. Empezamos con Rubén. Rubén, ¿es igual o es diferente? Pensaría que, o sea, representan lo mismo, claramente es diferente, porque hasta la misma técnica es diferente, pero pues al final la idea que dan, quiero pensar que es la misma. Ok, gracias. Patricio. No, geométricamente tiene como muchas similitudes, pero los animales se ven en el grabado como más mitológico. En cambio, en esta otra figura se ven como más naturales, como sería un animal más real. Ok, gracias. Tania. Sí, bueno, siento que son similares y no exactamente iguales. Sí, o sea, quisieran copiar la misma, pero pues ya como que le pusieron su estilo, ¿no? Su propia huella. Exacto, le diste al clavo, Tania. Es una copia, se están basando en eso, pero no es exactamente igual. Vean, por ejemplo, aquí. ¿Dónde está mi cursor? Aquí. Aquí lo que tenemos es como una especie de lagarto, una cabeza de lagarto aquí. Aquí lo van a sustituir, digo, no se alcanza a ver muy bien, pero aquí lo que tenemos es un árbol. Es un árbol que está derribado y está en el agua. En la cosmovisión mesoamericana, ustedes saben y vimos la importancia que tienen los árboles. Entonces, el estar aquí el árbol nos da otra representación, pero también vean cómo se representa el agua. El agua no es igual, muy aparte del color. Dejemos de lado el color. Pero vean el agua cómo se representa este tipo de remolinos y observen esto. Este es un códice, es el códice Borgia, una lámina en donde se ve la diosa del agua. Y vean cómo se representa el agua con estos como remolinos. Y vean cómo esto va a estar aquí. Manufactura indígena, influencia indígena, lo que los investigadores del arte llaman el arte indio cristiano, que es esta, no es mezcla, sino es esta, ¿cómo llamarlo? Unión, esta, usando un término físico, esta fusión, ajá, en donde vean cómo están colocando, es una idea general, es una idea religiosa católica, pero vean cómo le están adecuando los elementos propios de su tradición. Entonces sí, es como cuando te vas a vivir solo y le hablas a tu mamá y le dices, oye, ma, quiero hacer la receta de los frijoles que tanto te salen, o sea, que me encanta, ¿no? O sea, dame la receta. Una receta que tiene 300 años en la familia, ¿no? Entonces te da la receta y lo empiezas a hacer y de repente a ti se te ocurre decir, oye, y bueno, ¿y si le pongo queso? O si le pongo un poquito más de sal, o si le va. Entonces tú lo vas adecuando, tú le vas poniendo ese toque y es lo que se hace aquí. Se van poniendo esos elementos. Entonces ustedes pueden ver como si tenía una base que era el grabado, pero va a poner todo el elemento del artista. Y hablamos aquí ahora sí del artista, porque aunque sea en un gremio, aunque sean un grupo de indígenas, cada uno es un individuo y le va a poner un toque, le va a poner ese elemento. Entonces creamos esa individualización. Otra cosa que aquí no tenemos y que surge a partir del Renacimiento es empezar a firmar las obras. Por eso vamos a encontrar que muchos artistas novohispanos no vamos a identificar quién es porque no firmaban las obras, ¿ok? Porque no se acostumbraba, ¿ok? Vamos al siguiente. Aquí quiero que vean ustedes un acercamiento a lo que es el símbolo franciscano.
Ese símbolo que ustedes ven en medio, este de aquí, está mi cursor, aquí está, que es una cruz con las heridas de Cristo, los dos clavos que tuvo en ambos brazos, las manos, los dos clavos que tuvo en las piernas y el del costado. Entonces, este símbolo, si ustedes lo ven en alguna iglesia allá en México, o posiblemente también en alguna parte de América del Sur, América Central, es el símbolo de los franciscanos. Está hecho por manos indígenas. Vean ustedes, ¿dónde está? Aquí. Los círculos para representar de dónde sale lo que parecía ser una vid, un racimo de uvas, en realidad lo que es sangre, y díganme si no se parece a los chalchihuites que vimos la clase pasada con el puma. Esos círculos que están en la parte de abajo del puma, que representan el elemento precioso, que representan el agua, vean cómo se parece. Me van a decir, bueno, es que son símbolos geométricos, esos están presentes en en todo el mundo, no importa la cultura, no importa esto, es un símbolo geométrico, sí, pero vean el simbolismo que está teniendo, ¿no? ¿Por qué? Porque los indígenas van a retomar muchas ideas de su cosmovisión y la van a adecuar a la parte católica. Le van a dar su equivalente a, es decir, mira, no somos tan diferentes. De hecho, cuando cuando Hernán Cortés llega a la zona de Maya, a la zona de Campeche, al Champotón, se queda maravillado porque ve las ceibas sagradas de los mayas. No vimos alguna ceiba en la clase pasada, pero son estos árboles. No, sí, los vimos en el códice, ¿se acuerdan al final? Que tenía los 4 rumbos y cómo estaban los árboles, como si fuera una cruz. Se encuentra eso, Hernán Cortés, y dice, ups, pues aquí se me hace medio raro, porque ahí hay una representación de una cruz. Entonces, a lo mejor ya hubo un contacto, una cosa así. No, o sea, son representaciones que se tienen, pero se tienen esos paralelismos. Entonces dicen, ok, la cruz se parece a esta ceiba que tenemos ahí. Y la cruz simboliza para el católico el centro del mundo, es en donde Cruz muere para nuestros pecados. La ceiba es también el centro del mundo, es a través de donde pasan las energías a todos los planos. Entonces, no andamos tan despegados de lo que pensábamos. Entonces empieza a dar esa combinación. Ok, vamos a ver otro ejemplo, el convento agustino de Ixmiquilpan. ¿Y aquí qué tenemos? Pintura mural. ¿Qué están viendo ustedes en esa escena? Adentro de una iglesia. ¿Qué es lo que ven ustedes, chicos? A ver, digan. Tania, vamos contigo. Bueno, son como 2 escenas. Arriba alcanzo a ver como distintos animales, entre tal vez un jaguar, un ay, no sé, coyote, no sé. Sí, está bien, está bien. Y esa negra de ahí, que está ahí, esa como mancha, pareciera como, no sé si es un águila, me da la impresión. Sí, está como que por ahí pudiera haber como algunas figuras que parecieran ser humanas, esas que están de blanco, se ven así como muy fantasmales, pero no sé. Y en la parte de abajo, sí, como que ya hay gente, tal vez, pues no sé si están luchando o no sé qué estén haciendo, la verdad no reconozco bien, pero como que están centrados o reunidos en algo, ¿no? No sé si para algún ritual o ceremonia, algo así pareciera, o no sé si es hasta una escena de guerra o algo así, no sé. Está bien, muchísimas gracias, Tania. Muy bien, muy bien. Ahorita vamos a ir bien. Patricio, ¿qué ves tú ahí? Abajo veo como una figura indígena y como unos árboles o con estructuras vegetales. Hay una persona como sentada. En otra parte veo como una cabeza con pelo más largo. Y a lo mejor algunas figuras animales seccionadas en el extremo izquierdo.
Ok, muy bien, gracias, Patricio. A lo Rubén. mejor Perdón. Sí, ¿no? Parecía como un caimán, un cocodrilo en la parte derecha. Ujú. Ok, muy bien. Gracias, Patricio. Rubén, ¿tú qué observas ahí? Sí, creo que lo de abajo es una batalla, me parece que hay como, digo, en general todo se ve mucho más pues, indígena, quiero pensar que como lo anterior que era más religioso. Em, Se me hace como curioso lo que hay arriba, no son como dos cuerpos, y de hecho uno hasta parece que tiene pelo largo, se me figura un poco como a Venus, solo sé, Ujú. pero sí, y también este animal de arriba a la derecha, no sé si es como un águila o podría parecer hasta un dragón, de hecho. Em, pero sí, no estoy seguro, como que hay muchos iconos, pero, o sea, sin duda abajo hay una batalla, pero no estoy seguro qué quiere decir esta imagen. Ok, gracias, chicos. Todos muy bien. Acuérdense de esto. Esto está al interior de una iglesia, de un convento agustino. Ujú. Manufactura indígena, 100%, vean ustedes. Ajá. Y vean las ideas que me manejan, ¿no? ¿Cómo hay una batalla adentro de una iglesia? Vamos a ver. Primero, el acercamiento a lo que ustedes decían, los animales que se encuentran en la parte de arriba. Como bien dijeron, este de aquí tenemos que es un jaguar. Vean las manchas que tiene. Y de hecho de aquí parece que es fuego y de aquí le está saliendo como la vírgula esta de la palabra. Ujú. Del otro lado, lo que Tania bien mencionó, un águila, pero lleva, aquí está el pico, pero lleva un tocado de plumas preciosas porque son azules. Ajá. Acá atrás ya no se alcanza a ver, tenemos otro jaguar. Y al centro vamos a tener la representación de un cerro, de un Atepetl de los indígenas. Y vean que de este cerro está saliendo el agua con los chalchihuites. ¿Se acuerdan el que vimos en Teotihuacán, el cerro de los mantenimientos? Ujú. Aquí lo que estamos hablando es de este simbolismo que llega a tener la imagen de un animal. Los frailes no conocían a profundidad todavía lo que era la cosmovisión mesoamericana. Los indígenas sí, claro, que lo sabían. Ellos se sabían derrotados y ellos sabían que tenían que quitar a sus dioses. En la tradición mesoamericana, cuando uno era derrotado, cuando uno vencía, o era, más bien cuando era vencido por otro pueblo, se le permitía conservar sus dioses, pero el dios de ellos, el dios de que te había vencido, pasaba a ser tu dios titular y se tenía que poner en el templo. Aquí los indígenas pues tienen esa visión, son derrotados por los españoles, en algunos casos, sobre todo los mexicas, los otros fueron adheridos, por ejemplo los tlaxcaltecas, pero van a sustituir a sus dioses por Jesucristo y los santos, pero el indígena no va a dejar de pensar en sus dioses, es muy difícil que nos quiten a lo que estamos arraigados, ¿no? Entonces ellos saben que si representamos un jaguar adentro de un templo, adentro de una iglesia, o como se dice en náhuatl, adentro de un tocali, que es la casa de Dios, y el jaguar representa a mi Dios que es Tezcatlipoca, pues entonces estoy yendo a adorar a mi Dios. Uh-huh. Es una forma también para que se mantuvieran esos, esas ceremonias y esas creencias sobre los dioses, ¿no? Un águila representación del sol, dependiendo lo que tengamos. Entonces, a los ojos españoles que todavía no conocen, a los ojos de los frailes, porque no todos los frailes eran españoles, vamos a tener que son representaciones de la naturaleza, cuando para el indígena es una representación de su deidad. Vean el simbolismo que llega a tener. Y la parte de abajo sí es una guerra. Aquí vemos a un guerrero coyote, que vean cómo está decapitando, aquí está su arma, como si fuera una espada, y está decapitando a un personaje. Dices, Dios mío, pues estamos dentro de una iglesia, esto como que no se ve bastante bien. Históricamente, ¿qué estaba pasando? 1570 fue cuando se hizo estas pinturas, si no estoy mal. Los otomíes, que habitaban el valle del Mezquite, si no estoy mal también, estaban en pugna con los chichimecas. Los chichimecas son los grupos del norte de México, lo que vendría siendo el sur de Estados Unidos en la actualidad, norte de México en la actualidad, estos grupos seminómadas, que siempre van a estar representados con el arco y la flecha. El arco y la flecha para el mesoamericano es un arma inferior, es un arma que solo los bárbaros la van a utilizar. Mientras que vean ustedes que el otomí, la gente del centro, va a tener su traje de guerrero coyote en este caso, va a tener su escudo, va a tener su espada, que eran
los mazos con pedazos de obsidiana. Y vean aquí cómo está cortando. Entonces, ¿por qué permiten los agustinos que se pinte esto al interior de su iglesia? Porque ellos lo toman como una representación entre el bien y el mal. Es una batalla que también se está librando en los cielos y en la tierra, entre las fuerzas del cielo y del infierno. Entonces es ir identificando estos elementos. Vean aquí otro. Ahí tenemos un caballero jaguar, muy parecido al que vimos en Cacaxtla. Y vemos esta escena también muy agresiva, en donde vemos la cabeza. El guerrero jaguar lleva su arma aquí con sus cuchillos de obsidiana, y vean que lleva tomado de los cabellos, lleva la cabeza cercenada de un enemigo. Entonces vean la brutalidad. Aquí también vemos otro elemento. Entonces vean cómo se van vinculando estas características, tanto novohispanas como, tanto españolas como indígenas, para crear el arte novohispano. Ok, ahora vamos a ver a Diego de Valadez, que es ese señor que está ahí declamando. Y es el fraile que va a hacer este libro, que es el hijo de una español y de una indígena tlaxcalteca, y fue el primer nativo de México en ser ordenado fraile en 1547, lo que les decía. Llegan los frailes, toman a los pequeños, los empiezan a moldear, les empiezan a enseñar las letras, los idiomas, el latín y el español, y ellos se van a encargar de hacer su trabajo, ¿no? De llevar la verdadera palabra, la palabra de Dios, a los demás. Entonces aquí, este señor Diego de Valadez, que también era el que hacía los dibujos, va a hacer la obra Retórica Cristiana en 1579. Y va a crear este dibujo. Ese dibujo es la representación de un convento franciscano. Ajá. Pero no nada más es la representación de un convento franciscano, sino es la representación del universo y de lo que se tiene que hacer ahí. Ustedes ven al centro un grupo de frailes franciscanos que van cargando la iglesia, ya dentro del Espíritu Santo. Acuérdense que estas órdenes se llaman mendicantes. ¿Por qué? Porque su labor es ir y mendigar lo que es la comida y todo lo que se necesita, no porque sea una cuestión de que, ay, pobrecitos, hay que darle una limosna. No, es la función que Dios les puso para llevar la palabra de Dios a todos los rincones del mundo, a donde se necesitara. Ellos no necesitan lujos, ellos no necesitan grandes casas, tener la vestimenta o tener grandes elementos como los reyes. Ellos viven de lo que le da el pueblo, porque su labor es llevarle la palabra. Y aquí ustedes pueden ver cómo se pone en latín, están los 4 puntos del universo. Ajá. Vean aquí, el centro está el universo. Vean también, esta es una idea para que el indígena lo entendiera. Esto parece una hoja de algún códice. Y aquí vamos a poner diferentes elementos o actividades que se tenían. El matrimonio, por ejemplo, ¿no? Acuérdense que en algunos casos se podía dar la poligamia de un matrimonio entre 2 solamente, y vamos a dar esto. Vean ustedes este acercamiento. La doctrina. Es ese pedacito de la flecha, les está señalando aquí, como lo hicimos más grande. Y aquí dice Pedro de Gante. Pedro de Gante, que es este fraile flamenco, de los primeros que llega y que va a empezar a hacer su trabajo de hacer evangelización hacia los niños, de crear escuelas adentro de los conventos para los naturales, así les decían ellos a los indígenas. De hecho, el autor de este libro y de esta ilustración es discípulo de Pedro de Gante. Por eso es que lo va a poner. Y vean cómo aquí Pedro de Gante les está señalando, ¿dónde está mi cursor? Aquí está. Ajá. Vean cómo les está enseñando el catecismo a través de imágenes. Y aquí están, y aquí dice doctrina. Y aquí dice Petrus Gante, si no estoy mal, ¿no? Entonces vean cómo les está enseñando a los niños, no solo a los niños, sino a personas también ya más adultas, este elemento a través de las imágenes, porque eso era lo que se tenía que hacer. Para eso se llegó a estas tierras, ¿no? Y entonces a través del grabado se le permitía explicar a la gente lo que se estaba haciendo. Y bueno, del dibujo a la realidad. Lo que se conoce como un códice, se me fue, son no, son los catecismos que se utilizaban, son los códices testeros, iba a decir otro cortesiano, pero ese es otro, son los testeros. Aquí lo que tenemos es
un catecismo. ¿Qué interpretación le darían ustedes, chicos? Si yo les digo, aquí estamos hablando de un catecismo, estamos hablando de la palabra de Dios, ¿qué identifican? ¿Lo podrían vincular con la religión católica, así como se les llegó a enseñar en sus casas o la tradición? ¿Verían algo reconocible o no? A ver, dime, Rubén, te veo así muy, muy O sea, sí, interesado ahí. sí vería algo reconocible, pero definitivamente no creo, sí, si solo veo un libro así abierto con estas imágenes, difícilmente lo relacionaría con algo, sí, cristiano, católico. Pero es más como un códice, ¿no? Que es esta idea de poner más como, sí, la parte gráfica en lugar de palabras o algo Ujú. escrito que seguramente no entendían. Exacto. Entonces ahí, perfecto. Patricio, ¿tú qué verías ahí? ¿Reconoces algo? ¿Le podrías dar una interpretación? Ujú, Se ven como un fraile o una figura humana. ujú, Veo, no sé si es ventana o con los mandamientos. ujú. Y abajo puede ser como un niño pequeño. Ajá. Pero así como que digas, claro, claro, no nos queda, ¿verdad? No, no, O- no me convencería de momento. Ok. Dani, no te voy a decir qué ves ahí. Te voy a preguntar, ¿cómo utilizarías tú este libro para explicarnos a nosotros tres acerca de la religión? Muy buena pregunta. Este, pues por ejemplo, agarraría la figura de la tercera figura de la parte izquierda, de la primera línea, Ujú. como tal vez la Biblia, no, más arriba. El de arriba, Ok. ajá, ese, Ujú, por ejemplo, luego de ese lado, de ese mismo lado, en la tercera línea hacia abajo, en medio, como que la ujú, iglesia, lo usaría ujú, para decir que es la iglesia. Luego tomaría ya del lado izquierdo, en la última línea, como que hay, ajá, como que hay como que un padre y ajá, un niño, como con ujú, pues eso diría que es el bautismo. ujú. Y pues la verdad creo que es de lo que más reconozco y que tal vez pueda explicar. Ok, no, está muy bien, muy, muy, muy bien aquí. Por ejemplo, aquí yo vería una especie como de paloma, más como un pollo, una gallina, posiblemente el Espíritu Santo, en nuestra formación. Pero si conocemos un poquito más de iconografía mesoamericana y vemos su cosmovisión y su mitología, podemos ver que esto que está aquí, posiblemente esto que está aquí, que parece una pluma, estaría vinculado al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en la tradición mesoamericana, ¿cómo nace Huitzilopochtli, que es el dios principal de los mexicas? Es una pluma que cae del cielo, su madre que se encuentra barriendo el templo, la va a tomar y se la va a guardar en el estómago. Y cuando se busca la pluma, la Coatlicue, se da cuenta que no está Io, está embarazada de Huitzilopochtli. Si yo les digo exactamente lo mismo, pero le cambio el nombre a Gabriel, María y una paloma, estamos hablando de la Anunciación y de que María está esperando a Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí vean lo que está haciendo esta representación, según yo, iconográficamente hablando, es que aquí estaríamos hablando del Espíritu Santo. Pero ¿cómo está esto estructurado? No sabemos. Se sigue viendo y se sigue trabajando. Pero vean, esto nos deja ver cómo la pintura tiene un fin, cómo se utilizaba para dar otra idea y para crear y tratar de explicar algo tan complicado como es una cosmovisión. ¿Ok? Ahora, también se utilizaron a los indígenas para hacer otro tipo de códices con carácter más social y político. Aquí vemos una hoja de la tira de la peregrinación que nos narra
cómo llegó el pueblo mexica hacia México Tenochtitlan. Salen desde la mítica Aztlán hasta llegar al final, ¿no? Esto es una obra con mano netamente indígena. Le falta el color porque no se terminó. Tenemos aquí que estos cuadros que ustedes ven son los años, lo que les decía. El año 1 pedernal, 2 caza, 3 conejo, 4 hierba. Los huellas que simbolizan que se camina, la población, y aquí tenemos otros números. De aquí vemos el cerro con el agua saliendo del cerro, cerro de los mantenimientos, y vemos un insecto aquí arriba. Por lo menos Tania, Rubén y Diana tendrían que saber cuál es este, porque está en la Ciudad de México. Es el cerro de Chapultepec o el cerro del Chapulín. Pero, por ejemplo, Patricio, que no es de la Ciudad de México, conoce tanto la Ciudad de México, puede verlo aquí abajo. Vean, aquí está la escritura, las glosas españolas. Aquí también hay otra. ¿Por qué? Porque los españoles veían esto, no lo entendían, entonces apuntaban. Esto es, por ejemplo, para que, ver de dónde vino el Imperio Mexica. Ahora aquí vamos a ver del Códice Mendoza la parte de la matrícula de tributos, que le importaba mucho a los españoles. ¿Por qué? Porque lo que ven ustedes aquí son los pueblos, todos los pueblos, aquí viene su nombre en español, y esto es lo que tenían que tributar, esto con las cantidades. Así pues se ve un poco raro, pero vamos a darle un acercamiento. Vamos a ver lo que es esto. Y aquí dice carga de mantas grandes. ¿Sí ven aquí, chicos? Carga de mantas grandes. Aquí viene el número. Aquí está en español y aquí está en su representación iconográfica. Esta que me encanta. Trojes de frijol y chía. Aquí está el frijol y aquí atrásito está la chía. ¿Y esto de acá qué es? Ustedes lo pueden leer aquí. Maíz. Entonces vean cómo vamos utilizando el conocimiento indígena, que ellos nos transmitan esa idea, como ellos lo solían hacer, pero vamos haciéndole la traducción para que todos lo entendamos. Porque además esto se puede mandar hacia España y que le vayan entendiendo. Y todos estos son los poblados que vamos teniendo, ¿no? Entonces vean cómo se da otra vez esta fusión. Ahora vamos a pasar a ver lo que ya es la pintura novohispana como tal. Lo que vimos anteriormente se le considera por muchos investigadores, aunque algunos no concordamos con esto, como el encuentro, el arte del encuentro, ¿no? O sea, de este cambio que se va a tener. Esta pintura, ¿por qué se las pongo? ¿Qué están viendo ustedes ahí? Nada más le voy a dar una pista. Este señor de aquí es Hernán Cortés, el conquistador de México. Es una alegoría lo que estamos viendo ahí. ¿Qué ven ahí, chicos? Tania, ¿qué ves tú ahí? ¿Qué crees que está representando? Pues sí, como que la conquista ya como tal, como que esa mezcla ya, ajá, como que hay figuras, ¿no? Indígenas, como ya figuras como más españolas, ya hay ya una arquitectura por atrás como más colonial, ¿no? Pues como una imagen de, pues sí, como ya de conquista de los espacios y hasta como la conquista de, no sé, de la cultura. Ya se ve como más europeo esto. Ok, gracias. Patricio, ¿qué ves por ahí? Bueno, veo la figura de Hernán Cortés que está con las manos en forma piadosa, lo mismo que la persona que está caída, que está con las manos juntas. En el fondo los indígenas, arriba los caballos, que es como la representación de los españoles, y la arquitectura atrás. Ok, gracias. Rubén. Sí, creo que lo que más resalta es eso, que ya es como otro, sí, es otro mundo, o sea, ya incluso las personas se ven diferentes, como las esculturas, la arquitectura, todo es, pues sí, no, o sea, es diferente. Y sí, no estoy seguro por qué, pero sí coincido como esta parte en forma de, como pidiendo piedad o algo. Pero sí, en general la obra ya, o sea, si me es que es europea, pues te la creo totalmente.
Ok, muy bien, gracias. Es una pieza chiquitita, se encuentra en el castillo de Chapultepec. Lo que ustedes están viendo ahí es dar gracias a la conquista de México. Y el personaje en azul que ven ustedes de cabeza que mencionó Patricio es San Hipólito. ¿Por qué es importante San Hipólito para la Ciudad de México? Porque el día que cayó México Tenochtitlan, 13 de agosto, es el día de San Hipólito. Entonces era el patrono de la ciudad, porque el día que cae o que se rinde la ciudad o finaliza lo que es la batalla, se rinden los ejércitos mexicas, es capturado el Huaytlatoani, es el día de San Hipólito, entonces San Hipólito es el que permitió hacer esto. Entonces aquí está San Hipólito, está Hernán Cortés con estos brazos no en plegaria, sino en agradecimiento, en oración, en decir gracias Dios por todo este elemento. ¿Por qué les pongo esta imagen? Porque en el siglo XIX, se le atribuyó a esta imagen al supuesto primer pintor de la Nueva España, un tal Rodrigo de Cifuentes, que de hecho si ustedes buscan en el Google Maps en la Ciudad de México, van a ver que hay una calle con su nombre. Ahí está Rodrigo Cifuentes y todo, y muchos años. Se pensó que Rodrigo Cifuentes fue el primer pintor que hubo en la Nueva España. De hecho, uno ve su biografía y participó con Hernán Cortés, fue hacia la zona de Honduras cuando buscaban lo que era el paso en las Cigüeñas. Estuvo aquí, estuvo allá, todo. Pero pues algo no concordaba. De hecho, si ustedes ven, esta obra tiene la rúbrica. Está la R y está una C con un circulito arriba, Rodrigo Cifuentes. No, sí, claro. Aquí está el primer pintor de la Nueva España. Híjole, pues hicieron investigaciones y todo y pues resulta que no, que esta obra no es de Rodrigo Cifuentes, sino de este señor sevillano, de Alonso Vázquez. Para 1603 llega a México. Y entonces, ¿Rodrigo Cifuentes qué? Pues tengo que informarles, chicos, que Rodrigo Cifuentes nunca existió. Fue una invención que se hicieron algunos investigadores, algunos historiadores en el siglo XIX y crearon la figura de Rodrigo Cifuentes para dar como que iniciado ese periodo de la pintura española. Todavía no sabemos por qué se creó esto, pero le inventaron una biografía bastante interesante y bastante buena, que de hecho fue tan buena que fue lo que hizo que algunos investigadores dijeran, a ver, si se pronuncia que este señor estuvo con Hernán Cortés, aquí, ¿por qué no hay algún dato de él en alguna de las crónicas? Porque nadie dejó puesto eso. Porque el mismo Cortés no lo menciona en sus cartas. Yo lo veo así, hagan de cuenta que fue como el caso de la película de Forrest Gump, me imagino que la mayoría vio la película de Forrest Gump, en donde al personaje principal lo van metiendo con personajes históricos reales de la historia de Estados Unidos. Elvis Presley, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, sabemos que gracias a Forrest Gump, Elvis bailaba como bailaba. Entonces fue algo así, aquí en la aventura. Llegó a ser tan importante Rodrigo Cifuentes que este nombre tiene una calle en la Ciudad de México, pero no existió. Entonces, esto es un ejemplo de lo que es la pintura novohispana, cómo se sigue investigando y siguen saliendo algunos elementos. Y lo que decía Rubén, o sea, si esto decimos que fue hecho por un europeo, lo compramos, claro, porque fue hecho por un sevillano y se ve esa influencia. Se ve ese trabajo ahí. Ok, ahora vamos a ver de Simón Pirens, que es uno de los primeros flamencos que llega, su obra. Desgraciadamente no nos queda mucha. Esta es una reproducción creo que fue la pintura más famosa que tuvo Simón Pirens, que es la Virgen del Perdón, que a esta pintura le crearon una leyenda hermosísima, en donde nos dicen, y se dice que esta es la Virgen del Perdón, en donde vemos a la Virgen con el niño que está coronada por ángeles, y abajo vemos a Santa Ana y a San José, si no estoy mal, ahorita les digo, que aquí me tapa la cámara, déjame moverla. Sí. Están ahí Santa Ana y San José. Y San Joaquín, perdón, que son los padres de la Virgen. No, este sí es San José, el de al lado, porque trae la vara. Y le dicen la Virgen del Perdón, ¿por qué? Porque nos cuenta la leyenda que llegó desde Portugal un hombre de Europa que no creía en la Virgen, que no creía en la católica. Entonces lo va a detener el Santo Oficio. Y el Santo Oficio lo va a encerrar en las mazmorras de la Inquisición. Y estando en las mazmorras, este personaje
de repente siente una necesidad de pintar. Le habla a su carcelero y le dice que por favor, si le puede dar las herramientas propias para hacer una pintura, cosa que el carcelero se va a reír, se va a mojar de él y dice, te doy un pedazo de carbón y si bien te va. Entonces, en la puerta de su celda va a dibujar esto, supuestamente. Cuando termina de hacerlo y van a sacarlo, el carcelero lo ve y le habla a los jerarcas de la Inquisición. Dicen, vengan a ver lo que hicieron. Entonces, al bajar a ver la obra, la ven de tanta belleza que dicen que un infiel no podía haber hecho eso, sino que había sido invadido por la creatividad y el espíritu de la Virgen que le permitió hacer esta obra. Y por eso se le conoce como la Virgen del Perdón. Esa es la leyenda. Y esta estaba originalmente en el altar del perdón que está en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Pero ¿qué pasó? Tuvimos un incendio en la primera mitad del siglo XX, en donde se perdió parte del coro. Llegan los bomberos para tratar de apagar el incendio. ¿Y qué es lo que pasa? Que con la presión del agua van a destruir la pintura. No fue el fuego el que consumió a la Virgen del Perdón, sino fue el agua. Cosa interesante. Entonces, por eso es que se llama la Virgen del Perdón. Y esta es una copia que tenemos gracias a que se hicieron varias, porque también fue una de las imágenes más representativas para la segunda mitad del siglo XVI. Otra obra que sí sabemos que es de Firenze y que está ahí, y que es original, es San Cristóbal, está en la catedral también. Vean el colorido que tiene, vean el agua, vean el pescado. Vamos a ver que la mayoría de las pinturas que yo les voy a mostrar ahorita son de corte religioso, porque eran los principales clientes, los que tenían, era la iglesia. Y si no era por encargo de la iglesia, muchas veces se hacían estas pinturas para un exvoto, o para dar gracias, o para adornar. Entonces, lo que vamos a tener ahí. Entonces, ahí tenemos a San Cristóbal y la Virgen del Perdón de Simón Pires. Ahora vamos a tener a Andrés de la Concha, otro artista español que llegó a la Nueva España, esta Santa Cecilia. De hecho, varios investigadores dicen que tanto Pires como de la Concha trabajaron juntos en la zona de Oaxaca, pero todavía se sigue investigando. Vean también este trabajo. Aquí tenemos a Santa Cecilia, patrona de los músicos, y vean el colorido que vamos a tener. Aquí ya se ve esa obra y ese estudio o esa formación en Europa, vean cómo son diferentes los trabajos. Son los primeros que empiezan a llegar y empiezan a dar estos elementos. Aquí les pongo a Francisco de Zurbarán. Este es español y de hecho en su momento fue considerado como uno de los más importantes pintores en España, no solo en España, sino en toda Europa. ¿Y por qué les pongo a Francisco de Zurbarán? Porque la mayoría de los españoles peninsulares, la mayoría de la gente allá en la monarquía, en la ciudad principal, decían que todo el trabajo que se hacía en la Nueva España era una copia y algunos casos mal hecha de Francisco de Zurbarán. Decían, no, es que nosotros tenemos a Zurbarán, Zurbarán es lo máximo, es tocado casi por Dios. Entonces, a representaciones en la Nueva España sí, pero no le llegan a Zurbarán. Digo, tiene muy buena pincelada. Aquí vemos esta Asunción de la Virgen, vean, una elaboración muy bonita, pero vamos bien. Aquí les muestro a una familia de pintores que de hecho causan bastante interés porque todos se llaman Baltasar de Chave, perdón. Y no usaban el segundo apellido. En la Nueva España no se utilizaba el apellido materno, nada más era el paterno. Entonces los investigadores, los historiadores del arte empiezan a ver y se encuentran a Baltasar Echeve en diferentes periodos. Y dices, bueno, pues este hombre o vivió 100 años o aquí hay algo raro. Entonces empiezan a utilizar, y los historiadores del arte le ponen el apellido materno. El primero es Baltasar de Echeve Orio, que se le conoce como el Viejo, y él llega de España, de los Países Vascos. De él es su obra, que ustedes ven aquí al lado, que es un santo que dices, Dios mío, ¿y este de dónde lo sacaron? ¿No? San Apropiano. Dices, ¿y este? Aquí, esto es claro ejemplo de cómo también va cambiando lo que es el calendario litúrgico y el calendario de la Iglesia Católica, el santoral. Entonces dices, ¿y este de dónde salió? Bueno, uno se mete a ver quién fue San Apropiano,
dan muy poquita información, fue uno de los carceleros, un carcelero romano, y dicen, ponen ahí otras cositas, pues fue un carcelero romano. Entonces, ok, ¿para qué hacer una de las obras más grandes en tamaño de la Nueva España? Digo, ahí no se nota, pero es una de las obras más grandes en cuanto a dimensiones para San Apropiano. Y dices, bueno, ¿por qué está ahí? Por la cuestión de las reliquias, chicos. Las reliquias son muy importantes para la Iglesia Católica en Europa, porque gracias a las reliquias, que son este pedacito de hueso, este pedacito de pelo, este pedacito de ropa que perteneció al santo, van a permitir llegar a más lugares. Entonces, los reyes y el papa se ponían de acuerdo y de vez en cuando mandaban un lote de reliquias a la Nueva España. Casi siempre lo recibían los jesuitas. Entonces, tenían las reliquias y decían, bueno, ¿de quién nos llegó? Ah, mira, nos llegó uno de San Apronio. Ok, pues hay que hacerle una pintura y vamos a tenerlo ahí, vamos a hablarle a la gente, a los gremios de pintores y que nos hagan. Y por eso es que lo tenemos. Ok, aquí les pongo también el nombre del hijo, Baltasar de Echeve y Vía, que dicen que este retrato es de él. Y si ustedes van a los catálogos y lo buscan en internet, que dicen una mujer elegante, es de Baltasar de Echevilla. Pero investigaciones recientes mencionan y ponen a que este trabajo no es del hijo, sino del papá. El problema es de que usaban el mismo nombre. Vean ustedes aquí cómo es una imagen de una señora de clase acomodada. Vean ustedes todo el adorno que tiene. Vamos a ver los retratos propios de la época. Vean que lo que nos interesa es ver la imagen de la persona que nos está contratando para hacer el trabajo. No tenemos fondo, no tenemos paisaje, es ver las facciones de esta mujer, la riqueza que llegaba a tener y en sentido de orante o de dar gracias, porque esta mujer, sabemos en la actualidad, antes no se sabía quién era, por eso le decían la dama elegante, es la esposa de uno de los benefactores del templo de Santa Inés o del convento de Santa Inés en la Ciudad de México. Entonces, ahí está. Pero del hijo de Baltasar de Echave Evía, ¿qué sí sabemos que es esto? Y de hecho se le conoce como el Echeve de los Azules, por el azul que utilizaba. Aquí vemos a San Antonio Abad, en ermitaño, con el otro es, que les digo, San Pablo. Pero ven aquí cómo tenemos dos escenas. Y aquí, Echave, sí ya es nuevo hispano. Vean ustedes el trazo, la pincelada que tiene. Vean que son dos escenas diferentes en una misma. Si queremos ver paisajes en la Nueva España, aquí podemos ver uno. Vean cómo aquí, esto es una escena en donde vemos a los dos santos platicando, conversando adentro de una cueva y se ve una flor. Pero vean cómo está marcado y esta es otra escena y nos deja ver toda esa grandeza del paisaje. Por eso le dicen el Echeve de los azules, por ese tono de azul que usaba y utilizaba muchísimo el azul. Entonces vean cómo son dos escenas en una misma, son dos historias diferentes. Tienen relación, pero son dos historias diferentes, ¿no? Vamos a ver al tercero, que es unos dicen que es el nieto del primero, otros dicen que es el sobrino del segundo, que no es su hijo, porque hubo otro, pero no se llamaba Baltasar, se llamaba Manuel. Entonces, esto de las familias en los gremios, y en este caso de la pintura, es muy bueno, muy interesante, pero lo que no podemos negar es ese trabajo, ¿no? Y aquí tenemos del más pequeño de los Echeve, que es el Echeve Rioja, la adoración de los reyes. Vean el trabajo, vean el simbolismo que llegamos a tener ahí, y vean, por ejemplo, es una escena netamente religiosa, pero este personaje de acá atrás me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque al asomarse no parece que está viendo al niño, vean que sus ojos van para otro lugar, como que no está, o sea, como que no forma parte de todo ese contexto religioso, todo eso, de toda esa escena, ¿no? Cómo rompen ahí, cómo van poniendo estos elementos. Vean ustedes aquí también el niño, el rostro que tiene, su halo, para denotar la sacralidad. Ok, el que sigue. Uno de mis favoritos, por eso le puse ese terror. El señor Cristóbal de Villalpando. Para mí, en mi muy particular y humilde punto de vista, el mejor pintor de la Nueva España.
Uh-huh. Este hombre, que aquí lo que estamos observando es la mujer del Apocalipsis que se encuentra en la sacristía de la Catedral Metropolitana. Vean ustedes el trabajo que tiene. Uh-huh. Sí, influenciado por Rubens y tomado de otras ideas, pero vean la forma en que se trabaja, cómo se da el pincel, cómo se da la estructura, cómo da los espacios. Y digo, no le estoy echando flores nada más porque me gusta. O sea, vean ustedes ahí eso, ¿no? El elemento central, pero vean también aquí cómo retomamos estas ideas de tener dos escenas. Esto lo vimos en el México prehispánico, en los murales de Tepantitlan, donde tenemos una diosa aquí, y luego una línea, y luego abajo otra escena. Lo vimos ahorita en la iglesia de Ixmiquilpan, en donde tenemos el águila y el jaguar arriba, ajá, y abajo tenemos la escena de guerra. Vean aquí que vamos a tener la misma idea. La mujer del Apocalipsis, de hecho son tres escenas, es la mujer del Apocalipsis aquí, que es la central, que es la que le da nombre a la obra. En la parte de arriba vemos a Dios Padre, aquí está Dios Padre, aquí está el niño, los ángeles, los coros angelicales, y abajo tenemos a San Miguel batallando o luchando contra los demonios y estos ejércitos angelicales. Un poco haciendo esa relación también a lo que es el Apocalipsis, etcétera, etcétera, pero vean el trabajo, vean el uso de los colores, las nubes que llegamos a tener. Entonces, esto es maravilloso por donde uno lo vea. Y lo que les dije al principio, antes de empezar la plática del día de hoy, si ustedes tienen la posibilidad de irlo a ver en vivo y a todo color, o sea, no hay nada que se le compare a este tipo de obras. Ok, vamos a ver otra en Santo Domingo, también en el convento grande de la Ciudad de México. Mande, perdón, ¿no te escuché, Patricio? ¿En dónde dijiste que estaba la anterior? La anterior está en la sacristía de la catedral, perdón, Patricio, en la sacristía de la Catedral Metropolitana. Ya. Okay, ahí entonces está. Y esta que está aquí, que es la lactación de de Santo Domingo, perdón, es un acercamiento. Esta está en la sacristía del convento de Santo Domingo en la Ciudad de México. Ahí atrásito de la catedral, a un costado de lo que es el antiguo edificio de la Inquisición, actualmente el Museo de la UNAM de Medicina. Precioso ahí. Este acercamiento, vean el trabajo que tiene, y una de las escenas que poco se ve representada. Estamos hablando de la lactación que hace la Virgen a Santo Domingo. Ahora imagínense ustedes, es la Virgen, o sea, no podría haber algo más puro en el mundo que la Virgen. La Virgen, ¿qué está haciendo? Le está tirando su leche a Santo Domingo, lo está equiparando a Jesucristo. ¿Por qué? Porque están compartiendo ese mismo alimento. Y vean con qué sutileza Villalpando nos hace esta representación. No se le ve el busto a la Virgen, porque aparte es la Virgen. Y aparte estamos en una época en donde obviamente no podía pasar nada de eso. Pero vean con qué sutileza nos está dando esa representación. Además, esta imagen, esta pintura, que también es de grandes proporciones, no como la anterior, pero sí de grandes proporciones, sigue intrigando, a los investigadores, a los estudiosos, porque en la parte de arriba vemos a los ángeles, aquí los corté deliberadamente, y aquí lo que estamos viendo es que son tres mujeres, una de rojo, una mujer de blanco, corona, y una mujer entre azul y verde, con corona. Y atrás de ellas vemos que vienen ejércitos de mujeres. Estas que son de color rojo van aquí atrás, estas que son de color blanco van aquí atrás, y estas de color azul caen acá atrás. ¿Qué significa esto? ¿Por qué tenemos este grupo de puras mujeres? Pero vean también, o sea, parecen ser militares, vean las corazas que traen, los cascos. ¿Por qué están aquí? ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? ¿Son las gracias? ¿Son alguna otra divinidad? ¿Es algún otro elemento? Recuerden ustedes que Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Santo Domingo, está muy vinculado a la Virgen y al Rosario. De hecho, él es el que introduce el rezo del Rosario a la religión católica a través de una visión de la Virgen. Enseñó esto. Y otro elemento importante, iconográficamente hablando, es este perrito de acá. Dicen, y uno lo ve y dice, qué hermoso se ve. Tenemos un perrito que tiene una antorcha en el hocico. Vamos a poner que Villalpando pone un elemento natural ahí, pone un perrito. No, iconografía, chicos. Ese perro representa a los dominicos. ¿Por qué? Porque los dominicos son considerados, y ellos mismos se consideraban, los perros guardianes de la Iglesia Católica.
Entonces, por eso está ahí. Si vemos un plano de la Ciudad de México, el convento de Santo Domingo, como les dije hace un momento, estaba cerca de la Inquisición. ¿Por qué? Porque los inquisidores casi siempre tenían que ser dominicos, porque eran los más recios, los que estaban ahí viendo. Por eso se ganaron el apodo de perros guardianes. Y ellos lo portaban con un orgullo impresionante. Y aquí está esa representación. Entonces vean toda esa iconografía. Vamos a tener del mismo Villalpando, pero una cuestión netamente fuera de lo religioso. Creo que es la primera que vemos, que no es religiosa, aparte de la de Hernán Cortés. Esta es una vista de la Ciudad de México que va para 1698. Es la plaza o el zócalo de la Ciudad de México. Aquí, déjenme mostrarles, está la catedral que conocemos, como se estaba construyendo. Le comento a Patricio, porque a lo mejor no está muy familiarizado con nuestro zócalo, con nuestra plaza principal. Esta es la Catedral Metropolitana. Aquí en la actualidad estaría la plaza y esta bandera. Este es el Palacio Nacional, pero vean que le falta una parte. ¿Por qué? Porque esto fue después de los motines que hubo por la falta de grano y en donde incendiaron el Palacio Nacional en la parte donde vivía el virrey. Quisieron incendiar aquí. Aquí tenemos una calle que es Corregidora, actualidad, pero es la calle de la Sequía Real. Vean cómo eran calles de agua. Aquí va pasando el agua y tenemos los puentes. Esto sería el Palacio del Ayuntamiento. Y este edificio que ustedes ven aquí al centro es el Mercado del Parián, el mercado más importante en el centro de México, en donde se ofertaban las mejores prendas, los mejores artículos, todo proveniente de la nao de China. La nao de China es esta nave que venía de Asia hacia Europa, pero hacía escala en Acapulco, se bajaban las mercancías, de Acapulco se traían a la Ciudad de México, unas se quedaban ahí para su venta, otras se llevaban a Veracruz y de ahí se embarcaban para salir a Cuba y para ir hacia España. Vean todo el recorrido que se hacía. Entonces aquí del mismo artista que hemos estado viendo, vemos una escena, una vista de la Ciudad de México. Esta que es hermosísima, la Anunciación, pero creo que es de las pocas anunciaciones de este tipo. Vemos del Renacimiento, vemos de los países del norte de Europa, vemos inclusive del cono sur de nuestra América, pero creo que no se ha visto una representación de la Anunciación de esta forma. Vean, tenemos sí, San Gabriel, la Virgen, Dios Padre, el Espíritu Santo. Es una de las escenas más importantes del Testamento, de la Biblia. ¿Por qué? Porque es cuando le están anunciando a la Virgen que va a ser la que va a llevar en su vientre al Salvador. Pero ¿qué es todo esto que tenemos acá atrás? ¿Por qué tenemos aquí un rostro tipo Gerber? Actualidad. Ok, vamos a darle ese acercamiento. Vean cómo brincan, se regocija. Lo que tenemos aquí son los 9 niveles de los coros celestiales. Aquí lo está poniendo Villalpando y aquí lo vuelvo. Vean el acercamiento. Dios Padre en toda su grandeza, coro de los querubines sosteniendo el Espíritu Santo. Y ven aquí cómo vamos a hacer una trinidad, un triángulo con los rostros de los personajes. San Gabriel, la Virgen. Y bueno, el sol, ¿quién es? El sol es Jesucristo. En esta representación del Todopoderoso, del que va a venir a iluminar el mundo. Está el Espíritu Santo, lo está trayendo, entonces va a descender aquí. Pero vean ustedes este trabajo. Muchos investigadores lo llaman una anunciación cósmica. Porque vean la interpretación que le da. Ok, les dije, hay muchísimas representaciones de la Anunciación. Hay muchos grabados, pero pocos, o estoy seguro que les puedo decir que ninguno como este. Y esto es netamente novohispano. Entonces, díganme si no se tenía talento aquí, si no era algo que valía la pena ver, si no era algo que valía la pena nombrar como arte y que el hombre que lo hacía no era un artesano simplemente, era un artista. Ok, vamos a pasar a ver al otro gran pintor, a Juan Correa, contemporáneo de Villalpando, aquí haciendo un biombo en donde vemos son las ciencias y estas son las artes liberales y los 4 elementos, estas son las artes liberales. ¿Qué es un biombo, chicos? Es esta tradición oriental
que se trae a, bueno, que se lleva a España, pero que hay también aquí en México, como les dije, con la nao de China, en donde son estos pedazos de madera que se pueden abrir y cerrar y que permiten separar habitaciones. En Europa se utilizaba mucho los gobelinos, se pintaban estos grandes pedazos de piel de animal y se tenían colgados en los castillos. Son impresionantes también de verlos. Pero no se utilizaban tanto los gobelinos aquí en la Nueva España, bueno, en la Nueva España ya en la Nueva España. ¿Por qué? Por el calor. O sea, el gobelino funciona excelente en Europa porque en invierno se nos viene un frío y los castillos aparte son heladísimos, no había calefacción ni nada. Entonces mantiene el calor y aparte adorna. Aquí pones un gobelino en Palacio Nacional y te estás asando. Dices, no, espérame. O sea, no es que tengamos muchos días de frío. Entonces se van a empezar a utilizar los biombos. Y entonces empiezan a decorar los biombos. Este de Juan Correa. Otra obra de Juan Correa, igual en la sacristía. ¿Por qué pongo este elemento? Es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Pero pongo este elemento porque aquí está Juan Correa. Juan Correa era mulato. De hecho, cuando empiezan los investigadores a ver, muchos no lo concebían. Decían, ¿cómo es posible? ¿Un pintor mulato? Entonces empiezan a ver cómo en las diferentes mezclas que hubo en la Nueva España, el hecho de que fueras de una condición no te hacía menos o más que una persona, ¿no? Podías desarrollar estos talentos, podías tener estos elementos. Y aquí también estamos viendo cómo Juan Correa sí firmaba las pinturas, pero aquí también está dejando su firma, ¿no? Y vean en dónde se pone, al lado de Jesucristo. O sea, también no es de que está acá en el montón, ¿no? O sea, digo, si me voy a ver, que me vea bien. Aquí estoy, ¿no? Estoy con el jefe de jefes. A ver, díganme que no. Ok, vamos a ver a otro pintor, el otro importante, Miguel Cabrera, el otro de la tríada de artistas importantes, más no los únicos en la Nueva España. Y bueno, tenemos, creo que todos conocemos a esta mujer, ¿verdad? El famoso Fénix de América, a Sor Juana Inés de la Cruz, esta obra que se encuentra en el Castillo de Chapultepec y este retrato que fue hecho por Miguel Cabrera. Ahí lo ven ustedes con su manto y con su, llámalo así, uniforme, se me fue el nombre de la vestimenta, no me acuerdo, de las monjas jerónimas, sus grandes medallones y todos sus libros, escribiendo. Aquí tenemos a Sor Juana. La que sigue, las castas. Ahora sí, de Miguel Cabrera también. No fue el primero que hizo pintura de castas, pero sí es una de las más importantes. Las castas, ¿qué son? La mezcla racial de la gente. Tenemos que aquí es de español y de India surge una mestiza. Tenemos un español, tenemos una india, entonces no es su hija solamente, sino que tiene otra característica y entonces va a ser una mestiza. Y de este lado vamos a tener de un negro y de una india una china cambuja. Pero vean también cómo estas pinturas nos permiten ver cómo era esa vida cotidiana. No solo nos están retratando a lo que es las castas, la gente que habitaba, sino lo que hacían y las costumbres. Casi siempre estas están en mercados. Aquí vemos que de español y de India, vean que tenemos especies como de tapices. O tenemos como si fueran tapetes, algo así. Y de este lado vean la fruta. La fruta que llegamos a tener lugar. Perfecto, este es de Miguel Cabrera. Este es un anónimo que se encuentra en el Museo del Virreinato allá en Tepozotlán, antiguo convento de los jesuitas, y son 16 castas. Y aquí se las quise poner para que ustedes conocieran algunas, porque tienen unos nombres geniales. Lo que ya les mencioné del 1, español con India, que da resultado como mestizo. El 2 es mestizo con española, es un castizo. Luego el castizo con una española es un español. ¿Por qué? No sé, no me pregunten, así es como ellos lo hicieron. Luego el español con una mora, que será una negra, es un mulato. Un mulato con una española es un morisco con una española es un chino con una india es un saltatrás con una mulata es un lobo. Déjenme mover aquí para poder ver, un segundito, aquí está, aquí. Un lobo con una china es un jíbaro con una mulata es un albarazado con una negra es un cambujo con una india es un sambiago, un sambalgo con una loba es un
calpamulato, un calpamulato con una cambuja, es un tente en el aire. Hola, ¿qué tal quieres? Oye, yo soy un tente en el aire, ¿y tú? Ujú. Ok, tenemos un tente en el aire con una mulata, un no te entiendo, y un no te entiendo con una india, un torno atrás. Y esto es algunos de los ejemplos que tenía. Ok, que de hecho hay investigaciones interesantes sobre las castas. Hay unas teorías que han salido en donde mencionan en la cultura hispana, sino fue más como para diferenciar este grado que se tenía de combinación de razas, ¿no? Que había por todos lados. No era una cuestión que fuera así como denigrante, sino era para ejemplificar. Hay muchos trabajos bastante interesantes. Ok, déjenme ponerlo aquí. Aquí tenemos este otro biombo, que es uno de mis favoritos. Es el biombo de la conquista de México, que está en la parte de atrás, y este sería la Ciudad de México. Vean ese trabajo impresionante. Aquí tenemos lo que era la antigua Ciudad de México, lo que nosotros conocemos como esa gran marcha urbana, ese monstruo impresionante que extrañamos mucho, que algún día regresaremos. Pues antes era lo que actualmente es el centro histórico. Eso era la Ciudad de México, con su lago, con las montañas. Aquí lo que vemos es un bonito acueducto. Uh-huh. Vean, aquí está aquí el acueducto, pero no es el acueducto que corre por Arcos de Belén, ajá, o que llega a Salto del Agua. Este es el de la Verónica, el que llegaba a la Mariscala, allá atrás de Bellas Artes. Entonces, es una vocación en pintura de lo que era la ciudad, y gracias a estos trabajos nos han permitido ir reconstruyendo lo que era esa ciudad. Esa es otra de las funciones del arte. Otro de los elementos artísticos que se van a utilizar, o de pintura que se van a utilizar en la Nueva España, pues son los retratos. Y aquí tenemos al primer virrey de la Nueva España, 1535, Antonio de Mendoza. Vean ustedes el trabajo, lo que les decía. Vean cómo buscamos lo que es la vista de la persona. O sea, no nos interesa lo que hay atrás. Es ver al personaje porque él es el principal con su escudo. Y aquí les voy a poner al último virrey, porque ni siquiera ostentó el cargo como tal. El señor Juan O'Donoghue, que llega y con él se consuma la independencia de México. Estamos hablando de casi 3 siglos, 290 y tantos años de diferencia entre uno y otro, pero vean la forma en que se pintaba, ¿no? Otro elemento importante que quiero que vean, los retratos de monjas, las famosas monjas coronadas. Ajá. Aquí, como decía mi suegra, pues no me le faltaba que se colgara el molcajete literalmente, o traer el perico, porque era lo que se hacía, ¿no? O sea, porque son estas monjas que gracias a estas representaciones, ajá, le dabas un alce y un nombre a tu familia. Yo me mando a hacer, o yo tengo una hija, la voy a hacer monja. Pobrecita, o sea, no me alcanzó el dinero para casarla, porque acuérdense que en la época colonial, pues, el papá de las hijas, pues, las tenía que casar y tenía que dar una buena dote, para que pudieran empezar a vivir. Si tú eras muy pudiente y tenías varias hijas, pues casabas a las más grandes. Si ya no te alcanzaba para dar una buena dote o una dote que permitiera que se casara, bueno, pues entonces vamos a becarla en un convento, porque igual tenías que pagar la entrada al convento. Entonces ya se quedaba de monja. Y si ya de plano ya no te quedaba nada, pues entonces se quedaba a cuidar a los pobres. Entonces aquí, yo como papá orgulloso, tengo a mi hija que ya se coronó, ya es una esposa de Cristo. O sea, una monja coronada ya es una esposa de Cristo. Entonces aquí yo ya tengo ese orgullo, es como si fuera el título de la hija, y ya lo tengo en la pintura en la casa, ¿no? Entonces, ¿y la niña, dónde anda? La niña Rosario, ¿dónde está? Aquí la tienes, de cuerpo presente, ¿no? Mi orgullo. Ya tengo de yerno a Jesucristo. Ya tengo palancas allá arriba, ¿no? Para decirlo de alguna forma. Pero ven ustedes el trabajo, ¿no? Todo el adorno, todo lo que se ponían. Entonces nos dejan ver estas pinturas, estas costumbres que se tenían. Igual aquí como se ponía toda la explicación acá abajo en la rodela, todo quién era, qué hacía, cuándo, etcétera, etcétera. Entonces esto para nosotros como historiadores es una herramienta perfecta para entrar a esa intimidad de la vida novohispana. Esas también las funciones que llega a tener la pintura, ¿no? No solamente es crearnos esos sentimientos, es despertarnos esas conciencias, sino también nos permite darnos un clavado a la época en la que se estaba realizando, ¿no? ¿Cuáles eran las costumbres? ¿Qué era lo que se utilizaba? Cómo se utilizaba.
Y vamos ya para ir finalizando a los antecedentes de las academias de artes. Ok, en 1722 empieza la primera idea de crear una academia de arte. ¿Qué tiene de diferencia una academia con un gremio? Ok, como les dije, que en el gremio tenías que entrar, casi siempre estaba vinculado a la familia, o tenías que estar muy allegado a ellos, y empezabas desde abajo. Las academias de artes que surgen en Europa son todo lo contrario, ¿no? Tú puedes entrar a tu academia de arte y te empezamos, o academia de lo que sea, y empezamos a enseñar. A través de personajes que conocen, te empezamos a enseñar este trabajo. No eres un artesano, eres un artista. Y aquí tenemos el autorretrato de Juan Rodríguez Juárez, que es el heredero de una gama, de una familia muy importante, los Juárez, en la época novohispana en cuanto a pintura. Les digo, por tiempo no podemos ver todos. Ajá, quise ponerle los más representativos. Pero Juan Rodríguez Juárez es el heredero de la familia Juárez, que es una muy buena familia de pintores. Ahí vemos ese retrato. ¿Qué pasa con esta academia? Pues que no tiene el apoyo de la corona y entonces no va a dar pie o no va a resultar lo que se quería. Pero vean el año 1722. Pasa el tiempo y llegamos a 1753 y tenemos otro intento con José de Ibarra, otro gran artista. Y aquí en esta academia estaba un personaje, entre los muchos que hay, Mandujano, uno de ellos, pero el otro es Miguel Cabrera. De esta academia de artes, de este grupo de personajes, van a surgir unos pinceles muy interesantes en la Nueva España, que no se han estudiado a fondo, que están saliendo hasta hace relativamente poco sus nombres y se les está dando el reconocimiento que se tiene. Pero entre ellos se va a hacer un trabajo sobre esto, la Virgen de Guadalupe, la expresión propia de lo que es mexicana. Una Virgen morena que tiene el nombre de un río en España, Guadalupe, tiene ascendencias árabes, ajá, que tiene ahí, pero que está vinculada con México. Y creo que Patricio no nos va a dejar mentir, porque donde hay un mexicano hay una Virgen de Guadalupe. Entonces, están presentes en todos lados. La Virgen de Guadalupe es uno de los estandartes y uno de los emblemas de México y de la religión católica, pero sobre todo de México. De hecho, es interesante ver que el santuario de la Virgen de Guadalupe, vamos a Villa de Guadalupe, es el segundo santuario más visitado en todo el mundo, solo detrás de la Meca. Y miren que a la Meca los hacen ir por lo menos una vez. Acá no, acá nosotros no obligamos a ir a ver la basílica, pero la gente va, porque es este vínculo que se tiene. Y entonces, estos hombres, estos personajes y estos pintores de la Academia de 1753 van a hacer un trabajo que va a desembocar en la publicación de un libro y que va a terminar nombrando o dándole esa importancia a la Virgen de Guadalupe como la patrona de la Ciudad de México. Y no solo de la Ciudad de México, sino de la Nueva España. Vean aquí como tenemos algunos personajes, el Ayati, porque también esa es otra cosa. La Virgen de Guadalupe se hace el estudio porque dicen que es una pintura y por eso se selecciona a los mejores exponentes para ver la pintura que es. Sabemos la historia y el mito del Ayate de Juan Diego, ¿no? Y todo lo que tiene, y es un tema que nos da muchísimo para hablar, entonces aquí lo vemos, pero vean cómo está rodeada de otras vírgenes importantes también en la Nueva España. Virgen de los Remedios aquí, por ejemplo. Que en la época de la independencia, ellas dos se van a agarrar en lucha también. Vamos a tener la batalla de las vírgenes y todo eso. Pero vean, y esto nos deja ver que por lo menos la Ciudad de México no era tan católica como se decía, pero sí era extremadamente mariana. O sea, es la Virgen por todos lados. Podríamos ponerle un letrero que dijera María Lanz y la compramos. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque bueno, vean ustedes también las advocaciones de las iglesias y de los conventos que había en México. La Catedral de la Ciudad de México está dedicada a la Asunción de la Virgen María. Entonces, todo está vinculado. Entonces, vean, los pintores hacen también ese trabajo. Ok, chicos, vámonos a la actividad, ya para terminar. Terminamos en muy buen tiempo. Sí, perfecto. ¿Qué van a hacer? Van a leer este artículo, también muy interesante, también pequeñito como el otro, en defensa de la pintura de la Ciudad de México, 1753. Como les dije, antes de comenzar el taller,
Este artículo me interesó mucho y me gustaría que lo leyeran porque deja ver lo que pasó en ese año y cómo que querían crear estas academias de arte y cómo pasa la idea de ser, no soy simplemente un artesano, soy un artista, con lo que conlleva y necesito el apoyo y necesito desarrollar esto. Aparte, estamos en la época de la ilustración, se vienen los descubrimientos de Pompeya, de Herculano, es un renacer de lo que es el clasicismo que va a desembocar en lo que es el neoclásico posteriormente. Y me van a decir, bueno, pero estamos hablando todavía de la Nueva España. Sí, cronológicamente sigue hablando, históricamente hablando es la época colonial, pero en cuanto a pintura va a ser otro periodo, que ya no va a ser el que vimos, que estas son las características que tiene la pintura novohispana. La próxima sesión vamos a ver ese neoclasicismo y vamos a ver lo del siglo XIX. Y cómo es ese antecedente. Entonces, léanlo, chicos, está bastante interesante. Y pues, espero sus comentarios el próximo martes. Ahora, preguntas, dudas, inquietudes, algo que quieran agregar. Empezamos con Tania. Tania, por favor. No, nada más estaba checando ahorita si ya nos mandaron. Álvaro nos va a mandar perdón, Alfredo nos va a mandar el artículo ¿verdad? Sí. Ok, ok. Gracias. No, es que sí, no lo tengo todavía. Gracias, sí. Sí, no, él se los hace llegar, no se preocupe. Si no, cualquier cosa nos avisan y se los hacemos llegar. No se preocupe. ¿Algún comentario, algo que quieras agregar sobre la pintura novohispana? Pues no, la verdad es que sí, no, honestamente no conozco mucho de la pintura de ese periodo. Todo es muy nuevo, pero sí se me ha hecho bastante interesante lo de los biombos, con ahí el paisaje de la Ciudad de México, me gusta mucho, está muy bonito. Y pues no, pues sí, creo que vale la pena a lo mejor adentrarse más en este tema, ¿no? Uh-huh. Ok. Muchísimas gracias, Tania. Tania, Gracias. perdón. Patricio, preguntas, dudas, comentarios. Sí, cuando llegaron los españoles a México, no sé si los cronistas también hacían dibujos de lo que ellos observaron. No sé si tiene antecedentes de alguno de estos cronistas, porque tengo entendido que hicieron representaciones de la vegetación, de la forma que eran los distintos grupos indígenas de México y de Ok, sus dioses. Algunos cronistas llegan a hacer uno que otro dibujo, sobre todo los soldados, por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo y todo eso. Acuérdense que la obra de Bernal Díaz del Castillo la va a escribir cerca de 30 años después de la conquista. Hernán Cortés hace sus cartas de relación al rey. Quienes empiezan a hacer estos dibujos, y si está ahí documentado y todo, y son muy buenas fuentes para entender lo que es el México prehispánico, aunque tienen un poco de influencia también de los grabados, son los frailes. El primero es Fray Bernardino de Sahagún en su Códice Florentino, en donde se va a apoyar con los indígenas para hacer estas recreaciones y contar la historia del pueblo mexica, no solo la historia bélica o historia de sus orígenes, sino las cuestiones morales, las cuestiones filosóficas, la vegetación, las medicinas que tomaban, la forma en que se conducían por la vida, etcétera, etcétera. Lo hace tanto en español como en náhuatl y va poniendo muchos ejemplos de estas pinturas. Otro que lo hace es Fray Diego Durán. Fray Diego Durán también va a tener en sus libros estas representaciones. Y de hecho por tiempo ya no lo agregué, pero hay otra familia de artistas novohispanos que se apellidan Lagarto, que ellos de lo que se encargan son de hacer dibujos, pero van a ilustrar lo que son los libros de los coros, estos grandes libros que se utilizaban en los coros de las iglesias. Entonces ellos adornaban, ellos iluminaban literalmente las letras capitales y tienen unos trabajos fantásticos, digo, pero por cuestiones de tiempo ya no los puse, pero les propongo algo, empezando el siguiente taller les pongo un ejemplo de la familia Lagarto, del trabajo que se hacía, nada más para que ustedes ahí lo tengan. Me comprometo a hacer eso antes de empezar la clase.
Y entonces sí, vamos a tener que el grabado estuvo ahí. También se hacía mucho trabajo de los exvotos, que son pinturas en láminas de cobre. Se colocaban también ahí. Entonces sí tenemos mucho de dónde tomar para la pintura novohispana y de la época de la conquista, ¿no? De este contacto que hubo. Entonces, gracias a eso, pues nos han permitido conocer un poco más sobre lo que eran las tradiciones de las culturas antiguas. ¿Algo más, Patricio? No, Ok, gracias. Rubén, ¿dudas, preguntas, comentarios? No, todo bastante bien, la verdad, digo, considerando el tiempo que tenemos, cubrir tantos siglos, creo que es difícil, pero Un pues poquito. no, realmente sí creo que aprendí bastante. Me gustó bastante la obra esta del sol con, que es Jesucristo, de hecho, además de como el sol de los Teletubbies, de hecho, pero, pero sí, muy curioso como esta fusión de cómo, sí, sí, no es de, o sea, tienen los símbolos europeos, todo esto, pero al final fue hecho por gente de otro lado, ¿no? Básicamente. Me llama la atención. Digo, también un tanto lamentable que ya todo converja hacia el catolicismo en lugar de todo lo que había antes, pero sí, es bueno ver cómo se fusionan las culturas. Es que recuerden esto, digo, ya por cuestiones, vuelvo a decir, el tiempo es nuestro gran enemigo aquí en estos momentos, ¿no? El barroco surge como una propuesta de la contrarreforma de la iglesia. Rápidamente les explico. Hay un cisma, que es la separación de Calvino, de Lutero y otros más contra la iglesia. Entonces se separan. No dejan de creer en Dios, pero sí de que la iglesia tenga el control. Entonces eso hace que se vaya la gente. Viene el descubrimiento de América, viene estas nuevas poblaciones, entonces se hace la contrarreforma. La contrarreforma es que la iglesia, junto con reyes católicos, rey de Francia, de España, etcétera, etcétera, van a dar un realce a la religión y van a tomar como estandarte el barroco. ¿Cuál es la característica del barroco? El barroco es muy teatral. El barroco busca mucho la iluminación para centrar la atención de la gente en lo que se quiere ver. Entonces, la Nueva España va a ser el lugar ideal para llevar a cabo el barroco. No en vano tenemos, arquitectónicamente hablando, el barroco churrigueresco, por ejemplo, ¿no? Que es, si el barroco está recargado, el churrigueresco todavía está más recargado. Ajá. Por ejemplo, ahora que estamos mi familia y yo acá en Estados Unidos, pues vemos que aquí al estadounidense le llama más la atención o se maneja mucho lo que es el neoclásico, porque es de donde surge el país, etcétera, etcétera, lo que vamos a ver la próxima clase. Mientras que en México uno está más acostumbrado, por lo menos en la ciudad, uno está más acostumbrado a ver todo esto, no todo lo barroco, todo recargado. Inclusive lo vemos en la comida, ¿no? Te comes una flauta y le pones queso, le pones crema, le pones jitomate, lechuga, salsa. Y me decía mi papá, dice, a esto le falta un instructivo nada más para ver cómo te lo comes, ¿no? Porque así somos. Entonces, ¿por qué? Porque somos el resultado de esa influencia del barroco que se llega a tener. Entonces el barroco surge con un espíritu de ser una publicidad para la iglesia. Es llegar a estas nuevas gentes y es enseñarles y es meterles el producto. O sea, perdón por decirlo de esa forma, ¿no? Si lo hablamos de términos actuales. O sea, es una cuestión de mercadotecnia. O sea, mételes la religión hasta por abajo de la lengua. ¿Para qué? Para que lo consuman. Eso aunado a lo que dijimos al principio también, que es un pueblo, el prehispánico era un pueblo extremadamente religioso y llegó otro pueblo que también es religioso y da como resultado lo que somos los mexicanos, ¿no? Nos podemos enojar con Dios, con Jesús, pero ahí está la Virgen, ¿no? Podemos ser de izquierda, pero somos socialistas guadalupanos. Entonces, es bastante interesante todo eso. ¿Algo más, chicos? Tenemos una duda más. Sí. Entiendo como la parte de fusión acá de este lado del mundo, pero hay como pinturas famosas en España que hayan sido traídas acá o como con estos estilos de la Nueva España. No, 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 porque lo que yo te decía, en su momento se consideraba que la Nueva España no producía buenos artistas. Porque lo Claro, que te digo, la idea española de la pintura era también que no eres un artista como Leonardo, como Miguel Ángel, sí, eres un claro. artesano. Ujú. Digo, sí se tenían algunos que sobresalían, por ejemplo, lo que te dije de Zurbarán, ¿no? Después va a ser Velázquez también, después va a surgir, ¿no? Entonces, tenemos todo esto, pero lo novohispano siempre como que se vio del hombro para abajo. Ujú.
son los criollos, son la gente de allá, o sea, qué tanto arte pueden tener, ¿no? Y tú ves estos ejemplos, ¿no? Muchos de esos, pues no cruzaron el océano hasta el siglo XX, que se han ido a exposiciones, y que la gente en Europa quedó maravillada. De hecho, hay pinturas de autores novohispanos que han sido confundidas con pintores europeos. Uh-huh. Por el trabajo que se tiene. O últimamente en las subastas, hay dos pintores novohispanos, que ahorita no recuerdo el nombre, que están siendo muy solicitados por su trabajo, ¿no? Le están gustando a la gente y se están vendiendo bien para las colecciones y todo. ¿Por qué? Porque apenas esto es relativamente nuevo, ¿no? El descubrimiento de lo que es la pintura novohispana. Y no solo en México, o sea, esto se va para el sur, ¿no? Para Perú, para Argentina, para Chile, para Uruguay. Todo lo que eran los virreinatos, pues se consideraban que no producían, artísticamente hablando, porque económicamente, o sea, la Nueva España era lo más importante que tenía España en algún momento, ¿no? Más importante que Madrid. De hecho, el símbolo de peso que todos utilizamos o de dinero, que es esta S con un palito en medio, que va a retomar el dólar, lo toma de los pesos españoles, del peso de plata. Y lo que está representando ahí son las columnas de Hércules. La columna de Hércules y el listón que tiene. Eso si quieren saber. Bueno, lo vamos a ver en la próxima clase. Pero te digo, o sea, eso es lo que tenemos. ¿Algo más, chicos? No, pues muchísimas gracias. No, Como gracias. siempre, un placer estar aquí con ustedes y que tengan una bonita noche y nos vemos dentro de 8 días. Por favor, si no les llega el correo, escríbanle a Alfredo para que se los mande, ¿no? Para que estemos bien. Digo, agradecemos mucho a Alfredo por todo su apoyo. Ok, gracias chicos, que pasen bonita noche. Gracias, Gracias, buenas noches a igualmente. todos. Ah. Bye. Dios.